Joana, ¿cómo está? ¿Cómo estás, hermana mía? Buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Es un proyecto que tenemos de investigación y pues vamos a dar inicio. Vale. ¿Listo? ¿Nombre completo? Diana Andrea Miranda Maecho. Diana Andrea Miranda Macha. ¿Lugar de nacimiento? En el Hospital Lorencita Villegas de Santos, Sí. ¿Y en qué lugar? Bogotá. Bogotá. ¿Quiénes son sus padres, Diana? Bueno, mi madre, Blanca Estela Maecha, de Barbosa, Santander, del campo, criada en el campo, criada con su hermana, criada con la abuelita, no de su propia madre, sino la crió la abuela y el abuelo. Mi padre, Hernán Miranda Torres, también de Bogotá, nació en un lugar cercano a Bogotá, no me acuerdo ahorita de dónde, pero sí es más de Bogotá, de la familia Miranda. Y ya, mi padre, periodista, corrector de estilo, se conoció con mi madre, que también era correctora de estilo en su época. Trabajaban los dos en diarios económicos, pasaron por muchos periódicos, como en esto del periodismo, y se conocieron en ese mundo de las letras, y se casaron y engendraron a mi bella hermana y a mí. Gracias. Listo. Hermanos, ¿qué recuerda de mí? ¿Qué recuerda de Joana Miranda, su hermana? Bueno, pues Joa es mi mano derecha, fue mi mano izquierda, fue casi que mi mamá, porque mi mamá no tenía tiempo para nosotras, tenía que trabajar. Nosotros éramos personas humildes, no teníamos mayores cosas, entonces mi hermana prácticamente fue la que me crió en toda mi niñez. A mi hermana le debo muchas cosas, es una de las personas más importantes que tengo en mi vida. Sí, siempre tengo a Joana más que como una hermana, sino como una persona que me enseñó muchos principios y muchas cosas, porque la veo, siempre que recuerdo mi niñez, la veo siempre a ella. Poco recuerdo a mi mamá en mis momentos de niñez. Entonces siento que Joana fue como más que una hermana, fue como una mamá, en medio de lo que ella podía, en medio de que ella también era adolescente, en medio de que ella también era una niña. Nosotras nos llevamos 6 años, no más de diferencia. Entonces, en medio de lo que ella podía, también en medio de su niñez, trató de cuidarme y de defenderme, todo el tiempo me cuidó. Yo era una niña cuando pequeña más bien retraída, tímida, en el colegio me pegaban los niños, o sea, era así, era una niñez muy conflictiva, también de pronto por la misma soledad en la que vivíamos, porque nuestros papás estaban como muy ocupados en su trabajo. Entonces siento que sí, mi hermana era todo para mí, o sea, en esa época me defendía de los niños que me pegaban, de todo. O sea, Joana es una parte muy esencial en mi vida, podría decirlo. No sé qué más decir de ella, pero pues ella lo sabe, es una de las cosas, de las personas más importantes que tengo en mi vida. ¿Recuerda algo de su niñez, de su nacimiento? De pronto sus padres le han dicho algo especial que recuerde de su nacimiento. ¿Cómo fue dar a luz su mamá a usted? Pues de lo que me haya contado mi madre, yo en el vientre ya era una niña muy inquieta, muy hiperactiva, me movía mucho. Pero en el embarazo mi mamá me cuenta que también estuvo muy enferma y también tuvo que tomar muchos medicamentos. Y hay una historia así como fea que siempre recuerdo que me contaron, que una vez mi mamá entró en una intoxicación severa y ella convulsionó estando yo en el vientre de ella. Y se infló así como una pelota, como efectos especiales de una película de terror, algo así. Dice que empezó a inflarse y a inflarse y a inflarse, y yo estaba en el vientre de ella.
Entonces sí, como que pronto esas cosas lo impresionan a uno, pero que en el momento en que yo nací una niña muy saludable y salí de una, o sea, mi mamá casi no sufrió en el parto conmigo, porque yo como que ya quería salir al mundo exterior muy más rápido de lo que se imaginaban, y salí, fue un parto muy rápido y fue rapidísimo el parto de mi mamá, pum, salí de una. Diana, ¿algún recuerdo especial de su niñez? Juegos, tradiciones de sus padres. ¿Qué recuerda usted de su niñez con alegría? Bueno, pues de mi niñez, ahorita lo comentábamos, el triciclo que me regalaron cuando chiquita, pues vuelvo y lo repito, no teníamos muchas cosas. Y tengo una imagen así toda como espiritual, yo no sé por qué tengo de la niñez esa imagen. Nosotros teníamos una imagen del niño Jesús, y de esa imagen yo me acuerdo que mi mamá y mi papá estaban orando y yo pensé que de la imagen había salido el triciclo. O sea, tengo la imagen de mi mamá como sacando el triciclo como de esa imagen. No sé por qué, si es imaginación, no sé si yo en esa época como era niña lo interpreté de esa manera, o si ellos estaban orando, que creo que era lo que pasaba en ese momento, dándole pues gracias a Dios por las cosas que nos podían dar en ese momento a Johanna, tanto a Johanna como a mí. Entonces esa imagen de mi niñez la tengo grabada así, nunca se me olvidará. Y eso, del triciclo. Nosotros vivíamos en un lugar como la residencia del Chavo, donde todos, es una casa donde viven diferentes familias en la misma casa. Entonces me recuerdo que compartí mucho con niños, jugaba mucho con los niños que vivían dentro de la misma casa. Siempre tengo de mi niñez una caída que fueron como 5 veces que me caí de una escalera que había ahí por estar corriendo y quedaba sin aire. Entonces ese recuerdo también siempre lo tengo de mi niñez, de mis caídas. Los cucarrones, cuando a mí me gustaban los insectos y cogía los cucarrones y se los pegaba a mi hermana porque a Johanna no le gustaban los bichos, y yo cogía el cucarrón más grande y se lo pegaba. Sí, como ese tipo de cosas. Siento que tuve una niñez, me sentí sola, sí, puedo decirlo ahorita ya en mi adultez que sí, tuve momentos en que me sentí muy sola, sentí mucha soledad, pero no tuve una niñez traumática, digamos que fue llevadera. Y pues lo que había mencionado antes, que era una niña bastante tímida, bastante retraída, entonces como que los chinos me la montaban, entonces Johanna era la que me defendía. Entonces sí, como esas cosas, siento que de pronto en este momento, ¿no? Me acuerdo de mi niñez. Vale, Diana, vamos a dar un paso a la adolescencia. ¿Qué pasa en la adolescencia? ¿Qué recuerda de esos cambios físicos, afectivos, del colegio, de su casa? Sí. Bueno, ya en la adolescencia ya fue ya un cambio radical, o sea, también de lo mismo reprimida que fui cuando chiquita, ya me explayé demasiado en la adolescencia. Entonces fue algo como muy volátil y muy cambiante. A mí me dio duro la adolescencia porque hice muchas cosas. Pasé por varios colegios, me tiré el año, hasta que me metieron a un colegio del Minuto de Dios, donde ya pude validar el año que me había tirado. Pero entonces como que sí, como que ya era una niña, en ese momento ya era muy rebelde, me pintaba el cabello de colores, me vestía de negro, entré como en ese lado oscuro de la adolescencia, y no del lado que todas las niñas quieren en la época de la adolescencia, que es verse lindas ni nada, no. Yo era con ese pelo negro, camiseta negra, pantalón negro, y la oscura, y la doy, escuchando metal, y Sepultura, y Metallica, y así, o sea, no sé, me monté en ese video, y esa fue como una parte que duró hartísimo de mi adolescencia. Ya después se me pasó,
Ya después ya era un poquito más hippie, pero siempre fui sí, muy rebelde en mi época, en mi adolescencia. También en esa época fue donde conocí y probé pues la marihuana, en esa época también lo recuerdo y ya, pues no me quedé ahí, pero pues sí, digamos que si tengo que hablar de mi adolescencia, pues tengo que nombrar esa parte de mi vida, porque sí, en cierta forma marcó algo importante para un futuro, pues. Eso en esa época. Ya después sí, ya me pasó la época de la adolescencia de que probé todo, hice de todo, tuve mi novio, ya después cumplí los 15 años, mi papá nos pagó a mi hermana y a mí un viaje a San Andrés. Entonces ahí fue cuando en mi adolescencia conocí el mar, esa imagen de estar en el avión y asomarnos y ver la inmensidad del mar. Ahí fue cuando yo comprendí, que yo dije, no, definitivamente la vida es viajar, la vida es de que nos estamos perdiendo, de todas estas cosas tan bonitas. Entonces ahí en ese momento se podría decir que fue cuando yo me di cuenta que la vida es más que tener cosas materiales, sino más bien vivir las cosas que se nos dan en el momento. En mi adolescencia también recuerdo que en esos mismos 15 años, antecitos, el día que cumplí 15 años tenía una perrita. Ese día fuimos de compras, no sé qué, y cuando volvimos, pues en mi casa estaban con cara de funeral y en una tristeza terrible. Pues el mismo día que cumplí años, mi perrita, se lanzó a una mula y se mató. La mató una mula. Y estaba pues recién cumpliendo los 15 años, entonces para mí fue un recuerdo fatal. O sea, también así como recuerdo mis 15 años, el viaje que fue después, también tengo ese recuerdo que también fue como triste. No sé, pienso que tengo recuerdos bonitos y tristes, no sé, trato de yo contar porque a veces la vida no todo es color de rosa. Entonces siento que pues como mi hermana es psicóloga, entonces de una vez que me haga un análisis psicológico para contar lo positivo y lo negativo que pasa en ciertos hechos de mi vida. ¿Qué más en la adolescencia? ¿Su primer amor en la adolescencia o todavía no? Sí, mi primer amor fue en la adolescencia, pero ya no era, tenía 17 años. Ya no era tan 15, 16, sino ya estaba entrando a los 18 años, que fui mi primer amor, el primer amor de mi vida, con el que viajamos. Inclusive ya cuando salí del colegio nosotros seguimos juntos. Siempre he sido de relaciones largas, yo nunca he tenido una relación corta, no, siempre he sido relaciones largas. Y ya, pues ya con la entrada a cambiar del colegio, otra vida, la universidad, pues se acabó esa relación. Y ya, pues cada uno tomó su rumbo, además él tenía como otra visión de vida. Él quería trabajar, tener hijos, tener familia. Y yo no, y yo ahí ya tenía muy claro en mi adolescencia que yo no quería tener hijos. Y siempre me cuidé, siempre. Gracias a Dios no tuve que abortar ni nada, porque desde la adolescencia siempre tuve claro que no quería tener hijos. Entonces empezamos a estrellarnos en esa relación, él y yo, porque la visión de él de vida, que él ahora sí la tiene, porque nosotros nos seguimos hablando, él tiene sus hijos, él tiene su familia, y yo no. Entonces sí, era momento de separarnos porque nuestra visión de la vida era totalmente opuesta. Perfecto. Pasamos ya a la adultez, a sus sueños, a su vida, cómo se siente. Y iniciamos con, ¿qué piensa usted de la maternidad, precisamente? Yo pienso que como mujer, cada mujer tiene su derecho propio e individual de querer hacer con su cuerpo y con su vida lo que quiera. En cuanto a lo de los hijos, sí pienso que yo por el hecho de ser mujer, no tengo por qué por el hecho de yo ser mujer tener hijos. O sea, pienso que socialmente está mal interpretado el hecho de ser mujer. Es muy respetable, obviamente respeto a todas mis amigas, a mi familia, a mi mamá, a mi hermana, a todas mis amigas que tienen hijos. Pienso que son unas berracas, me les quito sombrero.
O sea, eso de verdad es de una fortaleza increíble, eso es un lazo increíble que espiritualmente no se puede desligar. Es lo más lindo que pueda existir sobre la tierra y sobre el mundo, pero en mi caso no es mi prioridad como ser humano. Pienso que debo trabajar más primero en mí misma, puede sonar un poquito más egoísta, pero pienso que debe uno trabajar más en uno mismo que estar pensando en poder tener una familia o generar un vínculo de un hijo, porque no, o sea, socialmente es lo que nos han inculcado y lo que nos han enseñado. Entonces naces, creces, te reproduces y mueres. Ese te reproduces deberían pararlo ahí y mirarlo ya desde otros puntos de vista más críticos a nivel social y a nivel de lo que estamos viviendo en el mundo, a nivel de lo que vive la mujer, la flagelación de la mujer, y todo lo que conlleva a cabo el tener un hijo. Entonces, eso podría yo decir por el momento. Podría explayarme y decir toda la teoría de por qué no tendría hijos, pero pienso que lo que digo es como una de las bases principales. ¿Recuerda su primer trabajo? ¿Acertado? ¿No acertado? No, pues no, mi primer trabajo, venga a ver, ahí sí me corchó, yo no me acuerdo de mi primer trabajo. Mi primer trabajo, bueno, he tenido, cuando chiquita tuve varios trabajos, trabajé como vendedora, hice muñecos, sí, no eran acertados, obviamente eso era una vaina ahí, pero pues son cosas por las que uno tiene que pasar, aprender a trabajar, a tener un jefe, alguien que te mande, que te diga, para uno saber qué es lo que quiere y lo que no en un trabajo. Entonces sí, pues obviamente en su momento no fueron acertados, pero que digamos para la vida hay que vivirlos para poder desarrollar más adelante lo que realmente uno quiere y cómo se quiere ver laboralmente. Pero sí, mis trabajos sí, no, al principio muy normales. Ya después cuando estudié, sí tuve trabajos chéveres que me gustaron. No sé si ahí ya empiezo a hablar de RCN, de... Sí, tengo entendido que se graduó como fotógrafa. Sí. Cuéntanos un poquito esa experiencia de fotógrafa, ¿qué ha hecho? Yo estudié cine y fotografía y lo estudié con la pasión del mundo. Amé mi carrera todo el tiempo, lo hice con el amor de la vida. Yo sentía que eso era lo que era lo mío. Y sí, y en su momento fue lo mío. Después de eso trabajé pues en un canal ahí de Fontibón, en mi canal TV, pasé por diferentes canales, pasé por RCN, televisión. ¿Qué pasó en RCN? Uy, en RCN sí fue traumático. Ahí fue cuando me di cuenta que no quería hacer televisión. En RCN, mucho machismo. Era la única mujer camarógrafa que había en esa época en el canal. Entonces, claro, cuando llegó, pues, ay, ¿cómo así? Ya muchos que ya llevaban cualquier cantidad de años trabajando allá, mejor dicho, que ya se iban allá a pensionar en RCN. Entonces, claro, entra alguien nuevo y mujer. Entonces sí se sintió ese peso del machismo, había mucha presión, las cosas en la televisión tienen que hacerse ya, entonces era muy agobiante y era muy estresante trabajar en ese canal. Entonces, aparte de lo que era estresante, el agobio de tener los programas, de las entrevistas, de hacer bien las cosas, uno de principiante, recién salió de la universidad, y los señores camarógrafos haciéndome en la guerra con la cámara, descuadrándomela, haciéndome sentir que yo no podía lograr eso de poder ser camarógrafa mujer. Entonces era un conflicto para mí y yo me enfermé mucho cuando trabajé en RCN, me generó mucha angustia y mucho estrés. Pero también me gustaba porque aprendí muchísimo, aprendí a hacer grúa. Eso también me generó un problema con los camarógrafos porque ¿cómo así que Diana va a hacer grúa si Diana hasta ahora entró? Entonces el director de cámaras de allá de RCN decía, pero ustedes llevan acá 20 años trabajando y cuando Diana hace grúa, ahí sí ustedes quieren también hacer grúa. Entonces sí, era una vaina así de machismo y de cosas duras,
hasta que me buscaron el cajón, un día entré al canal sin haber estado programada, me quedé ahí toda la tarde y fueron y le dijeron a los directivos que yo qué hacía en el canal y no sé qué. Entonces eso no se podía hacer en RCN, entrar al canal cuando uno no estaba programado, y me echaron. Y listo. Y hasta ahí terminó mi historia en cuanto a la televisión. Listo. Y por último, Diana, ¿qué soñó usted en la vida? ¿Qué ha hecho? Y si se siente satisfecha con sus logros. Sí, yo me siento satisfecha. Pues yo soñé una cosa, pensé que iba a hacer otra, pero resulté haciendo otra. Y lo que estoy haciendo ahorita, le estoy muy agradecida al universo y a la vida por haberme traído a donde estoy. Y sí, siento que sí, me faltan cosas por vivir, siento que he estado retrasada en otras cosas que tengo que mejorar y en otras cosas que tengo que salir adelante, pero en lo poco que he hecho siento que he logrado cumplir ciertos sueños y pues voy por ese camino, ¿no? No los he cumplido todos y ni, ay, soy la mujer más plena y más feliz del mundo, ¿no? Pero siento que lo que he logrado hasta el momento ha estado bien, en su debido proceso, en su proceso natural de la vida. ¿Cómo empieza el camino de la bicicleta en su vida? ¿Qué es la bicicleta para usted? La cicla, el recorrer caminos en bicicleta, ¿qué significa eso en su vida? Pues el camino de la bicicleta fue como un alto en el camino, como que un cambio de 180 grados, y todo fue trágicamente, pues, o sea, yo conocí a una persona que quise mucho, a mi expareja, a Michael, y él era amante de la bicicleta. Entonces él como que me metió en el cuento y empecé a andar en bicicleta, andar y hacer pues, ¿cómo se dice? Sí, ciclista urbana, a tomar como principio la bicicleta para movilizarme en la ciudad. Así duré un tiempo, pero yo creo que lo que más me hizo meterme en el cuento de la bicicleta fue una tragedia. Siempre algo tiene que estar marcado por algo, por algo triste. Y yo creo que más que conocer a Michael y que él me haya metido en el cuento de la bicicleta, fue el accidente que tuve en bicicleta. Eso fue lo que más me marcó a mí, porque cuando yo estaba andando en bicicleta, yo aún todavía trabajaba como fotógrafa. Y cuando tuve el accidente, yo tenía mi agencia de publicidad con un amigo, con mi mejor amigo, con Héctor Mario. Yo había salido de RCN y estaba otra vez como empezando a trabajar como independiente. Entonces, en ese momento, ese día, yo salí con mi bicicleta y en la 80 con 24, ¡pum!, me cogí un bus. Y quedé viva de milagro. Me fisuré el cráneo, me pegué en un riñón, me partí 4 costillas. Las 4 costillas se me metieron dentro del pulmón, me abrieron el pulmón, me tuvieron que hacer una toroscopia, estuve en cuidados intensivos. Y todo ese proceso fue lo que me hizo cambiar a mí hasta a nivel espiritual, porque ahí me di cuenta que no tenemos la vida comprada, que en cualquier momento no se muere y ya. Y ahí me di cuenta que hay que vivir las cosas, que también así mismo, como no tenemos la vida comprada, si no vivimos las cosas cuando tienen que ser, no importa la edad que tenga uno, no importa si lo vivió antes o después, ese alto en el camino, ese accidente, fue lo que a mí me cambió todo el panorama de mi vida, o sea, yo dejé de hacer video, fotografía sigo haciendo, pero sí, o sea, me mandó a otra cosa que yo tenía que conocer, y tuve muchos miedos después del accidente, y tuve traumas postraumáticos por el accidente. Eso sí, la recuperación fue muy rápida porque cuando eso yo ya era deportista, yo ya corría, yo corría maratones, entonces mi cuerpo estaba muy fuerte. Los doctores dicen que por eso básicamente no me maté, porque tenía un cuerpo bastante resistente. Y pues porque no me tocaba y tenía que de ahí para allá vivir todo lo que tenía que vivir. Entonces, después de ese lapso de lo que es pasar por una clínica, saber que tu vida se pudo haber acabado en segundos,
Me acuerdo tanto que una tía me decía, ah, prométeme que no vas a volver a montar bicicleta. Y yo en el fondo sabía que yo no podía prometerle eso. Yo no podía prometerle eso a ella y lo tuve tan claro que en ese momento supe que mi vida iba a ser eso, que tenía que cuidarme de aquí en adelante en ese vehículo de 2 ruedas, en ese transporte de 2 ruedas, pero que yo iba a seguir ahí. Y efectivamente, después del accidente, después de un mes y medio de recuperación, que fue rapidísimo, me escribió una de las personas que conocí yo en el mundo de la bicicleta, Manuel Lancheros. Me dijo, Diana, tú podrías, necesitamos 10 promotores para el uso de la bicicleta para trabajar en el IDRD. Y yo dije, entonces yo pues estaba sin trabajo, nos había tocado cerrar la agencia porque pues yo era la que llamaba y la que conseguía a los clientes. Entonces yo estaba ya en la inmunda otra vez empezando desde ceros. Entonces yo le dije, pues sí, de una, pues yo sé despinchar, yo sé algo de mecánica de bicicleta, yo me le mido, yo de una. Entonces a los 8 días me llamaron para trabajar como promotora del uso de la bicicleta. Mi familia no lo podía creer, pues porque obviamente después de tener un accidente en bicicleta donde casi te matas y ahora tener que trabajar en bicicleta todos los días, transportarte en bicicleta todos los días y promover su uso, pues era algo irónico, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente lo fueron superando y ahí fue cuando entré a trabajar en el IDRD como promotora del uso de la bicicleta y ahí empezó todo mi camino en la bicicleta. Ok. ¿Sueños cumplidos en bicicletas, viajes? Después de eso me metí más en el cuento de la bicicleta y empecé a amarla, me volví una deportista, empecé a hacer mountain bike, empecé a hacer bicicleta de ruta, empecé a jugar bike polo y empecé a retroalimentar una cantidad de cosas que yo decía, que ahí es cuando uno dice, uno sueña con hacer una cosa y su vida bajo una dirección de hacer eso y resulta que no, a ti la vida te puede cambiar y te puede mostrar otras caras y diferentes cosas del mundo. Yo ya cuando pasó eso pues yo ya estaba adulta, yo ya no era una niña y creo que le está sonando a alguien el celular y ¿qué? Entonces nada, sí, o sea la que yo soy muy distraída y me distrajo el celular. ¿En qué iba? Bueno, en los sueños cumplidos y bueno, la vida la sí. direccionó. Entonces en esas ya empecé a coger estado físico y ya empecé a participar en carreras, empecé a hacer podiums, empecé a hacer una cantidad de cosas que ya yo pensé que como persona nunca iba a hacer, nunca me imaginé. Entonces empezó a acrecentar toda la parte ciclística en mí, nació en mí ese amor al ciclismo y realmente el sueño que yo quería, porque yo amo ser fotógrafa y me gusta ser fotógrafa y tuve mi exposición de fotografía, que no hablamos de eso, y yo estaba muy llevada en la línea de ser fotógrafa. Pero ahí es cuando se da uno cuenta que la vida es de muchos sueños al tiempo. Uno no solo tiene un sueño, uno puede tener varios sueños y varias cosas y varias metas por cumplir. Y entre esas fue el primer viaje largo que hice fue a Santa Marta. Fueron 1.300 y pico de kilómetros, no, 1.300 kilómetros. Hicimos el viaje en 8 días, en 9 días. Con todo lo que lleva un viaje, que es quedarse en hoteles 2 estrellas, 1 estrella, porque tú solo necesitas una cama y una ducha, lo que conlleva intoxicarse, porque en un viaje de esos pues tú comes muchas cosas diferentes, con comida con agua y con grasa que tú no sabes cómo la cocinan, entonces tú te intoxicas. Un viaje de esos conlleva muchas cosas también, pero lleva más cosas positivas que negativas. Y ahí fue cuando me di cuenta en esos viajes que la parte física es importante, pero todo está en la mente. Si uno se pone un límite, si uno logra llegar a un punto en su vida de que quiere lograr cosas imposibles, uno no, por más físico que yo tenía,
a mí lo que me ayudó fue la mente, concientizarme en que yo podía hacerlo, en que yo podía lograr ese reto que estaba haciendo con esos otros dos amigos con que lo hicimos, ¿no? Entonces sí, fue mental, yo llegué a Santa Marta mentalmente. Ese fue el primer viaje, hicimos 110, 130 kilómetros diarios. Pues Bogotá a Santa Marta es más bien plano, bueno, plano en el sentido de la palabra, ¿no? Es cuestas, Bogotá, Colombia es montañoso y bueno, en fin, pero digamos que fue una de las primeras etapas que fue suave, ¿no? Para mí llegar. Cada etapa fue de 120 kilómetros, nos quedábamos en diferentes pueblos, la gente bien chévere, le da a uno muchos ánimos para el viaje. ¿El otro viaje sigo o vas a parar? ¿Creen Dios? Sí, pero no en el Dios de las iglesias. Creo en un Dios espiritual. Pienso que nosotros somos el mismo Dios. Dios está en todas las cosas del planeta. Dios es el agua, Dios es sol, Dios es aire, Dios es energía, Dios es la vibración con la que tú te mueves, Dios es las cosas positivas que haces hacia los demás, Dios es dar amor, es más algo personal, interior, no es una persona para mí, Dios no es una persona para mí. Y por último, ¿piensa casarse? ¿Sueña con casarse? Sí, a mí me gustaría tener una familia, no de pronto hijos, y de pronto si tuviera hijos me gustaría adoptarlos. Pero sí, a mí sí me sueño con tener una pareja, un espacio, mi vida y una persona que me ame, claro que sí. Y después del viaje a Santa Marta fue el Ecuador, para que no se quede por fuera de mí. Bueno, Diana, muchísimas gracias, hermanita, por esta entrevista. Esperamos que haya sido de tu agrado, de verdad. Y te regalaremos el trabajo para nuestra profe de investigación. Gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, muy amables. Chao. Bueno, ahora ya de haber escuchado un poco de la entrevista que se le hizo a Diana, vamos a echar un vistazo por la infancia de Dianita. Dianita nació en Bogotá en el año de 1980, tras muchas complicaciones que tuvo su madre en el embarazo debido a una sobredosis de medicamentos que presentó. Sin embargo, en el momento del nacimiento, el parto fue muy tranquilo, no presentó complicaciones y Diana estuvo en este mundo llena de mucha salud y de mucha alegría. Sus padres son Hernán y Blanca, ellos son muy trabajadores, tanto así que el tiempo que les dedicaban a sus dos pequeñas hijas, pues era muy mínimo. Tanto así que Diana, siendo la menor de las niñas, siempre, o de sus hijas, Diana siempre se refugió muchísimo en su hermana mayor, Joana, quien tomó en muchas ocasiones el lugar de su madre, pues claramente eso hasta donde su edad lo permitía. Por lo que Diana tiene en su recuerdo es una imagen de una hermana muy protectora, de una hermana llena de mucho amor hacia ella, de muchos cuidados. Diana también, debido a esa soledad que experimentó, era una niña demasiado distraída, muy tímida, lo que le permitía que los demás niños abusaban de ella golpeándola, pero siempre ella tiene muy presente cómo su hermana estaba ahí, dispuesta siempre a defenderla, a apoyarla, que también sabe y siente que contó siempre con ella y cuenta actualmente con ella en todo el sentido de la palabra. Aunque también ella recuerda cómo con mucha alegría, también compartiendo con
con otros niños en el barrio, montando un triciclo que ella lo tiene, mejor dicho, grabado en su memoria, porque ella dice que ese triciclo lo trajo el mismo niño Jesús y se lo entregó a su mamá en las manos para que se lo pudiera dar a ella. Ella también tiene como ese pensamiento muy, muy ahí presente de ver cómo sus padres le oraban a ese niño Jesús y le mostraban su gratitud por ellos poder haber entregado sus regalos a sus dos hijas. En general, la infancia de Diana, a pesar de la soledad que tuvo en algunos momentos por la ausencia de sus padres debido pues a sus obligaciones laborales, fue muy feliz debido a que siempre contó con su hermana. Ella recalca siempre a su hermana como más que una hermana, una madre, y que llenó muchos vacíos que hoy le permiten ser una persona plena, que disfruta su vida y que los adora y los ama profundamente. Ya conociendo un poco de cómo fue la infancia de Diana, vamos a conocer realmente un poco más de la adolescencia de Diana. Diana se ve enmarcada dentro de un ambiente familiar. Ella indica que como su niñez fue muy poco reprimida, fue siempre reprimida y retraída, en su adolescencia ella experimentó diversos cambios en todo el aspecto, tanto social como físico, comportamental y en fin. Como ella lo expresaba en la entrevista, el proceso de su niñez a su adolescencia fue volátil y muy cambiante. Diana refiere que su vida académica, lo que enmarca el colegio, tuvo significativos cambios en su adolescencia, ya que con los mismos tuvo un muy bajo rendimiento escolar y tuvo un fracaso escolar. De igual manera también repitió los años faltantes, habla del Colegio Minuto de Dios, el cual marca aspectos muy importantes en su vida. Logró terminar su bachillerato, el ingreso a la universidad y demás procesos académicos. En cuanto a su comportamiento, también se presentaron cambios en su forma de vestir, pues ella se expresaba de forma diferente, era una persona rebelde, le encantaba vestir de negro, inició a escuchar música pesada como el rock, el metal, grupos como Sepultura, Metallica. El color de su pelo lo cambiaba todo el tiempo y de diversos colores. Ella veía como sus amigas o como las niñas de la misma edad se interesaban por vestirse bonitas, por verse bonitas, pero ella no pensaba de la misma manera, sino tener un aspecto diferente y de acuerdo al género de música que en ese momento estaba experimentando. Luego de esto, continuó pasando por diversos géneros, como lo fue hippie, probó la droga como lo que fue la marihuana, indica que exploró su adolescencia en todos los aspectos de la vida. Durante toda su adolescencia tuvo su primer novio a los 17 años, el cual fue su primer amor. También recuerda cómo en sus 15 años su padre la llevó a ella y a su hermana a viajar a San Andrés y por primera vez pues conoció el mar. Ella refiere que fue una sensación única, que le marcó una pauta increíble en su vida y que a raíz de esa experiencia quiso construir mucho más, que fue de empezar a viajar, a conocer y dejar al lado las ideas sociales del trabajo, la casa, los hijos e iniciar con una vida para disfrutar y conocer. Y como ella bien lo dice, no vivir para lo material, sino para lo espiritual y lo personal. Para esta misma fecha Diana tiene una perrita, lo cual una mula la atropella y murió exactamente el día de sus 15 años. Es un recuerdo triste que ella tiene, pero pues finalmente lo asumió y lo superó en su momento. La relación con su novio finalizó cuando ella ingresó a la universidad
ya que él quería una vida socialmente normal, con hijos, casarse, estabilidad laboral, y Diana no quería eso. Ella quería era conocer, comerse el mundo entero, y entre sus planes no estaba el tener hijos ni, ni el casarse, y por ello siempre se protegió pues para no tenerlos. Diana indica que no todo en la vida es alegría. Ella entrelaza épocas de tristeza con episodios alegres, ya que indica que la vida está llena de estos cambios y que la vida precisamente se cambia, se trata de ello, de los cambios que experimentamos día a día. Bueno, y es así como en la entrevista podemos conocer cuáles son esas grandes pasiones que siente Diana, las cuales son el ciclismo y la fotografía. Ella siente y refiere cómo esto la complementó de una manera significativa en su vida, y cómo a partir de ello puede seguir experimentando y conociendo más de ese mundo que tanto desea y anhela conocer. Bueno, ya como para finalizar, Diana en ese momento tiene presente una frase, y es como: este es mi presente y este es mi modo de verme en un futuro. Como vimos, desde la adolescencia ella tenía muy claro que no quería tener hijos, y que su visión siempre en el futuro era viajar y conocer el mundo. Actualmente ella continúa pensando que ella como mujer es libre de hacer con su vida y con su cuerpo lo que le parezca. Asimismo piensa que las mujeres que tienen hijos son muy berracas y que realmente las admira muchísimo. Pero ella no quiere, al menos por ahora, tener hijos. Diana dice tener otras prioridades, y esas prioridades es ser una mujer que no conoce los límites ni los miedos. En cuanto a su vida profesional, actualmente está estudiando cine y fotografía, lo que hace con toda pasión. Ella realmente refiere muchísimo una experiencia que tuvo en RCN, un trabajo que le permitió como conocer el machismo, porque no podían ver cómo una mujer puede también ser camarógrafa. Para esta época ella sufre de mucho bullying por parte de sus compañeros de trabajo, pero salió adelante destacándose siempre en las diferentes labores. Ella, luego hay algo que ella le marca de forma significativa en su vida, y fue sufrir un accidente en la bicicleta, en una de sus pasiones, y es verse ella en estado de cuidados intensivos. También cuenta que su percepción a partir de ese accidente cambia plenamente, que ella ahora vive lo que tenga que vivir sin pensarlo tanto, sin darle tantos rodeos a las cosas. Eh, Piensa que la edad para este tipo de cosas que no tiene límite, o sea que realmente no hay personas incapaces, sino mentes incapaces. También habla cómo a partir de este accidente ama aún más la bicicleta. Ella en este momento practica diferentes modalidades deportivas en bicicleta, y empieza a participar en diferentes eventos ciclísticos que ella nunca imaginó poder estar, lo que le hace sumamente feliz, no solo porque está haciendo lo que le gusta, que es competir, sino también porque por medio del ciclismo pues también ha permitido seguir viajando y seguir conociendo. Hoy por hoy siente que ha venido cumpliendo sus sueños, y aunque tiene muchos más por realizar, se siente satisfecha de lo que ha logrado hasta ahora con su vida. Es así como nosotros finalicemos esta entrevista con Diana. Agradecemos mucho a Diana por abrirnos sus corazón, por ese corazón, por abrirnos sus recuerdos más íntimos, por revelarnos esas cosas que a veces es tan difícil decirlas.
le agradecemos por abrir ese baúl de sus recuerdos tan hermosos que evidentemente tiene en su vida. Ella es una soñadora, y quiere seguir volando. Gracias.